Cuando tú quieres que tu hijo no alcance la estatura que tú has alcanzado, tú tienes un serio problema. Porque un padre va a anhelar que sus hijos sean mejores que él, más grandes que él, más lindos que él. Aleluya. Ahora, ¿cómo Dios se asegura esta transferencia espiritual? Dios se asegura esta transferencia espiritual a través de la paternidad espiritual. La iglesia por años ha estado llena de jefes, de caciques, de dueños. Pero ha llegado el tiempo de los padres. Ha llegado el tiempo en que el corazón de padre se haga cargo de cada ministro de Dios. Ha llegado el tiempo de cuando estés frente a una célula, estés allí como un padre. Cuando estés frente a un sector, estés como un padre. Cuando estés frente a un departamento, estés como un padre. Cuando estés frente a un ministerio, seas un padre. Porque solo el corazón de padre es el que transfiere vida a la próxima generación. Cuando Dios cerró el Antiguo Testamento, dijo unas palabras que retumbarían en el tiempo. Su eco iría por generaciones. 400 años Dios no iba a hablar más. Y dejó un verso extraordinario al final. Iba a silenciarse por 400 años. No iba a hablar más por 400 años. Entonces esa palabra final era muy importante, porque quedaría impresa en las mentes y en los corazones. La Biblia dice en Malaquías 4, 5 y 6: he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y dice Dios: no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Yo quisiera hoy desglosarte algunas necesidades que pude extraer de este pasaje. La primera necesidad es la necesidad de la paternidad espiritual. Dios enviaría delante de Jesús a Juan el Bautista. Y dice la Escritura que Juan el Bautista iba a venir en el espíritu de Elías. Escúchame, porque en cualquier momento Dios te va a ministrar de manera extraordinaria tu vida y vas a entender muchas cosas. Juan no vendría en su propio espíritu. Juan vendría con el mismo espíritu que tenía Elías. Dice la palabra en Lucas 1:17: él, hablando de Juan, iría delante de Jesús con el poder, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Juan necesitaría el espíritu de Elías. Pero cuando notamos nosotros la vida de Elías, vemos una vida de poder, una vida de milagros, una vida que hizo descender fuego del cielo, una vida de respaldo sobrenatural. Y Juan no tuvo nada de eso. Aunque sí tenía el respaldo, nunca hizo un milagro. De Juan no se nos cuentan sanidades, de Juan no se nos cuentan milagros, de Juan no se nos cuentan cosas extraordinarias en el campo de lo sobrenatural. Pero Juan sí cargaba una gran unción en él. Juan traía el espíritu de Elías, porque Elías básicamente fue un padre para su generación. Elías fue alguien que estableció escuelas de profetas. Elías fue alguien que tuvo la capacidad de reproducirse en un Eliseo. Pero no solamente de reproducirse, sino que de hacerlo mayor aún. Eliseo pudo duplicar los milagros de Elías, porque él logró recibir la transferencia paterna. Elías era un reproductor.
Moisés se reprodujo en Josué. Pablo se reprodujo en un Timoteo. Jesús se reprodujo en millones. Y hemos aquí, usted y yo. Aleluya. Gloria al que vive. En el Nuevo Testamento nos encontramos al ministerio de Pablo. Pablo el erudito, Pablo el políglota, Pablo el teólogo, pero sobre todo Pablo el padre espiritual. En el libro de los Hechos, capítulo 16, se nos narra el encuentro de Pablo con Timoteo. Cuando Pablo encuentra a Timoteo, dice que lo tomó, que lo amó. Pero Timoteo tenía un problema, nos dice el texto. Su madre era judía, pero su padre era griego. El problema básico de Timoteo era que Timoteo no tenía paternidad espiritual. Su padre venía de Grecia. Su madre sí tenía buenos conceptos, buena educación, buena creencia, pero su padre era griego. Y cuando Pablo toma a Timoteo de la mano, lo hizo su hijo espiritual. Y lo tomó y lo circuncidó. Para tú circuncidar a alguien, tienes que tocarle su parte más íntima. Y Timoteo se dejó tocar por Pablo. Pablo manoseó la intimidad de Timoteo. Hay mucha gente que están en la iglesia, están en el Señor, pero no permiten que su líder sea un padre para ellos. Solamente queremos las bendiciones de nuestro Padre, pero no queremos las correcciones de nuestro Padre. Solamente queremos el lado bueno del asunto, pero no vemos el otro lado del asunto. Ahora, tenemos que entender que Pablo se movía como un papá. En 1 Corintios 15, dice la versión Dios habla hoy, le dice a la iglesia de Corintios: aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, padres no tienen muchos. Padre de ustedes soy yo, pues le anuncié el evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Tenían 1000 años, 1000 cuidadores, 1000 tutores, pero no tenían padres. Padres era Pablo. Por eso en Gálatas 4:19 el apóstol Pablo se vuelca a mencionar uno de los textos más preciosos de la paternidad. Y le dice a los Gálatas: hijitos míos. Gloria a Dios. Qué ternura, ¿verdad? Qué sensibilidad. Qué entrega. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Cuando se dirigía a Timoteo, lo hacía de manera muy paterna. 1 Timoteo 1:2 nos habla, le habla y le dice a Timoteo: verdadero hijo en la fe. Luego le dice en Filipenses 2:22: pero ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio.